Cambio de Filo está dirigido a personas con diferentes niveles de conocimiento sobre el patinaje artístico y a aquellos que desean descubrirlo. Yo soy Marisol. Yo soy Bárbara y te invitamos a aprender junto con nosotras de las conversaciones que tendremos con expertos, amigos y personas a las que admiramos, explorando diferentes puntos de vista para ofrecerte una perspectiva más integral Sobre el apasionante deporte que tanto amamos. Las opiniones y puntos de vista expresados por los invitados de Cambio de Filo son de su exclusiva responsabilidad y no representan la opinión personal de Bárbara y o Marisol o del equipo de Cambio de Filo. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Cambio de Filo. Yo soy Marisol Yo soy Bárbara. y hoy tenemos un invitado súper especial que no me dejó leer sus semblanzas, pero se los voy a presentar porque estoy muy emocionada de tenerlo aquí. Bueno, estamos muy emocionadas de tenerlo aquí. Y no sé si recuerdan las Olimpiadas de 2018 de invierno, el momento más icónico de cruce de meta. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Germán, que hizo esquí de fondo, Así es. y pues estamos muy emocionados de tenerte aquí. No, el que esté emocionadísimo soy yo. De verdad, qué placer, qué gusto, porque mi cosa favorita en el mundo es platicar de los sueños. Y ustedes tienen sueños increíbles que se parecen muchísimo al sueño loquísimo que tuve y a los sueños locos que sigo teniendo. Y creo que con donde se juntan sueños, explotan sueños. Y eso es lo que más me emociona. Ay, nos encanta. Nos encanta tenerte aquí. Y bueno, tu historia es un parteaguas, un cambio que tuviste en tu vida. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue. Mira, no es tanto un parteaguas, porque así es como lo ve todo el mundo. Y es un poquito la historia del iceberg, ¿no? Que tú solamente ves la punta y no ves lo que hay debajo. Esta es una historia que empieza desde que era niño. Desde que era niño que empecé en el equipo de natación del Instituto Cumbres, imagínate. Y bueno, pues mis papás, ya sabes, ellos siempre estaban ocupados con cosas, entonces no me llevaban a las competencias de natación. Bueno, sí me llevaban, pero quiero decir, no a todas. Entonces de repente entra el quite mi abuelita y ella me empezó a llevar a todas las competencias de natación. Cuando nos mudamos a vivir a Querétaro, ella vivía en Tequisquiapan, entonces manejaba hora y media a las 5 de la mañana para llegar tiempo, para llevarme a las competencias. Y un día desayunando, porque esa era nuestra tradición, irnos a desayunar al Summers después de cada competencia. Y entonces un día me dijo, tú eres mi olímpico, tú vas a ser olímpico. Y imagínate, a los 11 años de edad no tienes idea de lo que es eso, pero de repente te siembran una semillita. Y entonces esto es algo que he vivido ahí todo este tiempo. Y bueno, pues yo, corría, hacía triatlones, hacía de todo y todo me fue preparando para que en el momento en el que mi vida tenía que cambiar, en el momento en el que tenía que tomar esa decisión que lo iba a cambiar todo, estuviera listo para tomarla, ¿no? Entonces, creo que tenemos que vivir la vida siempre rumbo a nuestros sueños y aceptando las consecuencias y los costos que va a tener cumplir un sueño, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo decía, había días que decía, bueno, ¿y si estudio algo que tenga que ver como con ser coach para ser coach y llegar a los Juegos Olímpicos, aunque no sea como atleta, pero como coach? Entonces, siempre está eso en tu mente, siempre estás cerquita del sueño. Ay, me encanta. A ver, bueno, les recomendamos ver la conferencia de Germán, obviamente, para que tengan más contexto. En esta sesión vamos como a profundizar un poco más como algunas preguntas en específico que preparamos. Y una es, ¿por qué el esquí de fondo? O sea, nos estás contando que es de que hacías natación, que te gusta correr y todo. ¿Cómo es que llegas al esquí de fondo? Mira, esa historia está divertidísima. La voy a platicar para todo público. Perfecto. Estamos en una reunión, todos los amigos de la prepa, y ya sabes, pues en Querétaro a la gente le gusta consumir algunas bebidas. Entonces, pues yo estaba entrenando. Ahorita me acuerdo y te digo para qué competencia estaba entrenando. Pero bueno, yo tenía un Ironman a los, no sé, al mes o mes y medio Wow. de la cena esta. Pero pues era muy importante ir y estar con los amigos. Entonces, cuando estamos ahí, empieza uno a decir que no soporta cuando la gente pone en Facebook sus fotos o sus de que fui a correr 10 kilómetros y dices que, o sea, no puedo con eso. O sea, me molesta de sobremanera. Entonces, todos empezaron. Entiende, esta es una época
pre-Instagram, o sea, prehistoria, todavía dinosaurios en Facebook, ¿no? Entonces empiezan los otros a contestarle, sí, no, y que no te toque un güey que corre maratones en una boda porque no te la acabas, o sea, es de lo único que se habla en toda la noche. Entonces estos traían su tema y de repente uno de ellos dice, no, yo lo que vi el otro día fue una historia de una vieja que corrió, hablaban de cosas que yo no describo jamás así, pero de las dimensiones del físico de la mujer que corrió el Ironman. Y entonces yo me prendí. Yo volteé y le dije, ¿tienes idea de lo que tiene que hacer una persona? Todos los sacrificios que tiene que dejar, que tiene que vencer, muchos vienen de alcoholismo, vienen de problemas muy serios y lo dejan todo, y el deporte es su forma de regresar a la vida. Tú no tienes derecho de juzgar a una persona. Me dice, es que eso no es deporte, terminan caminando. Y le digo, perfecto, ¿y tú qué haces? Pues que a mí no me interesa hacer eso. Entonces uno de ellos en esta plática se voltea y me dice, lo que pasa es que tú te encanta venir a decirnos que salgamos de nuestra zona de confort, pero tú nunca has salido de tu zona de confort. Tú sigues haciendo la misma tontería una y otra y otra y otra vez. ¿Cuántas veces has hecho el Ironman? Pues en ese entonces llevaba, no sé, 15, Oh, 16. wow. Pero un Y Ironman es cañón. bueno, pero espérame. Sí, sí y no, porque lo que me dijo tiene algo de razón. Y ahora te lo digo. Me dijo, tú encontraste una zona de confort muy incómoda. Pero es tu zona de confort y de ahí no sales. Ya te acostumbraste a hacer una cosa y lo haces una y otra y otra y otra vez. Y crees que eso pues, es de admirarse. Lo único que estás haciendo es hacer lo que todos hacemos, estar en nuestra zona de confort. Haz algo diferente y entonces sí ven a mí a decirme que salga de mi zona de confort. Y entonces uno de ellos, que ya estaba en un estado en un estado bastante inconveniente, me dijo, mira, ahorita no puedo, pero mañana que esté consciente, te voy a mandar un artículo, quiero que lo leas y me digas qué piensas. Si tú te atrevieras a hacer algo así, cambiaría mucho nuestro punto de vista. O sea, empezó por un reto, Y tal cual. casi, casi. Entonces, a la mañana siguiente, este amigo es, quiero que entiendas, mi mejor amigo. O sea, ya sabes, es hermano, pues no es amigo, es hermano. Al día siguiente, bueno, yo me fui a correr, cuando regresé de correr, me fui a la bici, creo. Cuando regresé, tenía el mensaje. Me dijo, aquí está el artículo que te prometí. Léelo y me dices qué opinas. Entonces me puse a leer el artículo y hablaba del cross country ski, pero no hablaba de los Juegos Olímpicos y del cross country ski, sino hablaba del cross country ski como el deporte más democrático que hay. En el deporte en el que en los Juegos Olímpicos participa el mejor del mundo, y como las naciones tienen derecho, si calificas, a participar, o sea, no es por ejemplo el biatlón en el que solamente los 30 mejores del ranking mundial pueden ir. Aquel el cross country ski, si logras el criterio de calificación, todos los países pueden abrir una cuota. A ver, el criterio es dificilísimo de hacer, pero está la posibilidad. Entonces, por esa razón, el artículo decía pues, que es el deporte más democrático, en el que está el mejor y, por así decirlo, el peor. Entonces empecé a leer las historias que decía que el cross country ski es el deporte más duro que existe, que parece una carnicería al final de una carrera de cross country ski, todo el mundo tirado en la nieve sin poder ni pararse, cómo tiene que llegar gente a ayudarte a quitarte los esquís, que es el esfuerzo más brutal que se puede hacer. Entonces yo empecé a leer eso y dije, oye, espérame, yo pensé que el Ironman era lo más duro que existía. No me digas que hay algo más duro. Y entonces empecé a leer todas esas historias y pero me empecé a llenar de una energía que nunca había sentido. Y en especial cuando llegamos a la zona en la que hablaba de estas personas de otros países que habían ido. Hablaba de un peruano que se llama Roberto Carcelén, que fue a los Juegos Olímpicos y de su historia, cómo se había roto una costilla entrenando y aún con la costilla rota había esquiado, y el que ganó, Darío Colonna, lo había esperado para recibirlo en la meta. Y Ay, entonces después hablaba de cómo esa tradición había empezado con Björn Dahl, uno de los mejores, bueno, el mejor esquiador de todos los tiempos, con Fred, un keniano, el primer keniano, o keniata, ¿cómo se dice? ¿Keniano o keniata? keniano, ¿no? Bueno, Según con yo. todo respeto y cariño a ellos, no piensen que estamos, eh, que era el primer keniano que había ido a los Juegos Olímpicos de invierno, y entonces él lo espera y lo recibe, y él le pone a su hija Daile en honor a Björn Dahl. Entonces empiezo a leer todo eso y dije, oye, y a ver quién fue el mexicano que fue a los Juegos Olímpicos de invierno. Pues no hay. Dije, no, espérame, ¿cómo que no hay?
O sea, si los mexicanos somos todoterreno, nosotros estamos en todas partes, o sea, es el chiste, ¿no? O sea, el chiste estaba un chino, un ruso y un mexicano. ¿Y qué tiene que hacer ahí? No, todas partes está un mexicano. Bueno, pues no había un mexicano. Dije, bueno, seguramente pues estos son los Juegos Olímpicos de Sochi, pero en Vancouver seguramente había un mexicano. 2010 no había mexicano. Dije, ay, espérame, Torino 2006, seguro había mexicano. Tampoco. Lake Placid, que era Salt Lake City 2002, tampoco había mexicano. Nagano, tampoco había mexicano. Dije, espérame, aquí hay algo mal. Esto lo tenemos que arreglar. Y en eso suena el teléfono y era Alfredo y me dice, ¿cómo viste el artículo que te mandé? Y le dije, pues los Juegos Olímpicos. Y truena la carcajada y me dice, ¿qué clase de idiota? Le mandan un artículo a los 40 años de edad y decide que va a ir a los Juegos Olímpicos. Me dice, estás loco, güey. Y le dije, voy a los Juegos Olímpicos. Me dijo, bueno, pues suerte. Y ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde empezó la locura. Ahí fue donde empecé a soñar. Le escribí a Roberto Carcelén. No me contestó, by the way. Sí me contestó. Es un tipazo. No me contestó la primera. Y creo que fue importante que no me hubiera contestado porque mis hijos acaban de nacer. Tengo triates. Entonces, pues no era un buen momento para abandonar a Lucy y a los triates para ir a buscar una calificación. Pero entró esa semillita y dije, esto es lo que toda mi vida estaba esperando hacer. Y llegó en un momento en el que pues, ya había avanzado muchísimo en el Ironman, ya estaba haciendo muy buenos tiempos, tenía una condición física y una fuerza increíble. Entonces, pues como que el cross country llegó a mi vida el día que tenía que llegar, el día que estaba listo para dejarlo todo, bueno, casi listo para dejarlo todo y entrarle, ¿no? A cumplir el sueño que había iniciado con un brindis con jugo de naranja, ¿no? Que era como terminábamos la abuela y yo siempre, era salud por los Juegos Olímpicos. Y nos dices, ¿no? Que estás en esta boda en donde tú les dices que esta mujer que habían visto que había hecho el Ironman tiene que hacer muchos sacrificios para estar ahí. Ojalá fuera una boda, era una Ah, reunión. era una reunión, no Sí, sé o sea, por el qué club creí de que era una Toby. boda. No, porque Club ellos de estaban Toby. criticando, sí, totalmente el club de Toby. Sí, sí. O sea, nosotros en nuestras reuniones no hay nada, club de Toby desde siempre. Criticaban que cuando ibas a una boda y había alguien que Ah, hacía un Ironman o hacía un maratón, se ponían a cierto. platicar de eso y ya era el final de la plática porque se quedaban Ujú, toda la noche hablando de eso, según ellos. ujú. Y tú les dices, ¿no? Que alguien que hace un Ironman o esta mujer de la que estaban hablando, y tú les dices de todos los sacrificios que tiene que hacer para estar ahí. ¿Tú qué sacrificios hiciste para poder, pues, a tus 40 años decir, voy a ir a los Juegos Olímpicos? Ni uno solo, ni un sacrificio. ¿Por qué la gente piensa que sacrificamos algo para hacer lo que amamos? O sea, ¿en qué momento se convierte en un sacrificio hacer lo que te gusta? Si a alguien le gusta comer donas y le pones una dona de chocolate y entonces para comerse la dona de chocolate tuvo que sacrificar, no sé, la ensalada, la sopa, él no está haciendo un sacrificio. En su mente él está haciendo lo que le gusta hacer, lo que quiere hacer. Para mí nunca hubo un sacrificio. Es decir, a ver, sí, había cosas, decisiones difíciles que tomar, no tenía nada de dinero, pero nada es nada. Fue muy duro, había que hablarle a amigos, familiares, a todo el mundo, pedirles dinero, que te ayudaran. Em, Y aparte, pedir que te ayudaran con, como tú dices, como con una locura, porque era como, bueno, es que quiero ir a las Olimpiadas y quiero ir en un deporte de invierno donde aquí ni siquiera hay nieve y tú y querías, tengo 40 años de edad. Ujú. O sea, ¿qué ¿cómo, puede cómo salir mal? hacías ese approach? O sea, ¿cómo les pedías? Con piel de cocodrilo. Porque como ya sabía que todo el mundo se reía a carcajadas de mí, ya era como con un poquito de piel de cocodrilo. O sea, yo ya me reía un poquito de mí. O sea, ahí aprendí la autocomedia, la importancia de reírte un poquito de ti y de decir, pues claro, o sea, es que no espero que tú entiendas mi locura, ¿no? Y aquí hay una historia que me fascina que hace un rato te quería platicar, que aquí el tema es que cuando tú sueñas con algo que no tiene posibilidades, que tienes 1% de posibilidades de lograrlo, para el mundo estás loca. Estás desperdiciando tu vida. ¿Por qué dejas la carrera de mercadotecnia? ¿Por qué renuncias a un trabajo que tienes seguro por ponerte a hacer patinaje artístico? O sea, tu edad, ¿a dónde vas a llegar? Ujú. ¿Juegos Olímpicos?
¿Para qué? Estás loca. ¿Por qué no te ubicas? Si es lo que te dijeron, ¿no? Pues sí, bueno, no tal cual, pero Dime pues que no te sí. dijo tu mamá, ubícate, Bárbara. No realmente porque como empecé muy chiquita a trabajar dando clases de patinaje, Ah, ok. pues ella decía: "Ya se está Bueno, ganando su pero dinero". sí te sales Sí, de lo más que todo mundo hace, creo ¿no? que fue más en los trabajos, porque, o sea, terminé mi carrera y empecé a trabajar, y en los trabajos era como: "Es que, ¿por qué le dedicas? No me estás diciendo una excusa para faltar por una enfermedad o algo, es más bien porque, ¿por qué le dedicas tanto al patinaje? O sea, ¿qué pasa ahí, no? Si el Ujú. patinaje al final no me está dando dinero, más bien, pues yo pago por patinar y lo que me da a cambio es ser feliz". Exactamente. Me encanta Barbs. Exactamente. ¿Cuánto vale tu felicidad? Sí, no, para mí no tiene precio. No tiene precio. Ujú. Entonces, y aquí una historia que me fascina y te la comparto. Lady Gaga, cuando era niña, le dijeron un día que dejara, que se ubicara, que dejara de soñar y que pusiera los pies en la tierra, porque nunca iba a ser una estrella. Que se pusiera a estudiar, que se pusiera a hacer algo, porque pues, era muy pobre y pues soñando no iba a salir de pobre. Entonces ella contesta diciendo, y yo siempre me pregunté, ¿cuál realidad es mejor? ¿La tuya, en la que soy una niña pobre que nunca va a hacer nada? ¿O la mía, en la que voy caminando por la calle sintiendo que soy una superestrella? Mm, Yo ujú. prefiero aceptar mi realidad que tu realidad, porque mi realidad está de poca madre y la tuya apesta. Entonces, eso es lo que sacrificas, ¿sabes? Sacrificas el aceptar o el decirle a gente que te quiere y que lo hace porque lo hace por tu bien, según esto, de decirle, no acepto tu realidad. Yo acepto mi 1%, mi 1% de locura absoluta, y ahí no hay sacrificios, ahí hay inversiones, ahí hay, ¿qué sigue? Entrenar más, soñar más. Un día en una conferencia un niño levantó la mano y me dijo, un niño de 9 o 10 años, no, me encantó la inteligencia, y me dice, ¿y si no hubieras llegado a los Juegos Olímpicos? ¿Qué hubiera pasado? Toda esa deuda, todo lo que dejaste, vendiste tu bicicleta, él estaba traumado porque vendí mi bicicleta, ¿no? Me dice, ¿qué hubiera pasado? Y le dije, lo que hubiera pasado es que hubiera vivido la experiencia más maravillosa de mi vida. Haber conocido a dos de los mejores amigos que he tenido, viajar a 14 países, en 4 continentes. ¿Cómo puedes decir que eso es fracasar? Entonces, cuando volvemos al tema del sacrificio, y eso es algo que yo quisiera poder dejar, la semillita plantada en el corazoncito de alguien que nos esté escuchando, que cuando estás luchando por cumplir tu sueño, estás invirtiendo, no sacrificando. Y, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir a todas estas personas que nos ponemos a veces límites de metas deportivas con la edad, ¿no? ¿Qué has aprendido sobre los límites reales que hay en cuanto pues sí, al físico, a la edad? El límite lo vas a descubrir cuando te pones a entrenar, cuando te pones a darle. El límite solito va a salir y aún ese límite lo puedes romper y el nuevo lo puedes volver a romper. Los límites son, es acotar la locura. Es decir, yo quiero patinar a los 29 años de edad, yo quiero a los Juegos Olímpicos a los 43. Entonces te dicen, no, ¿por qué no intentas mejor? Sí, patinar, pero ve el sábado y le das una patinadita, o si quieres, pues vamos en invierno a esquiar, te llevamos y ahí ya se te quita esa calentura, esa fiebre de querer esquiar, ¿no? Y creo que de lo que se trata esto es de no aceptar un límite como un límite, sino aceptar un límite como un escalón que tienes que subir para llegar al que sigue. Imagínate que te estás subiendo a una pirámide con unos escalones gigantes. Entonces, pues de repente, pues en unos hay escalerita, pero cuando quieres llegar al que sigue, pues te tienes que agarrar y subirte y ya sabes, como que medio escalarle y le pones la pata y cuesta mucho trabajo. Pero cuando te logras subir esa siguiente piedra o escalando, ¿no?
que hablaban ahorita de escalar. O sea, pues te agarras y dices, ¿por dónde? Pero cuando por fin logras llegar a esa siguiente piedra, a ese siguiente escalón, te costó muchísimo trabajo. Ese era un límite. Lo acabas de pasar. Entonces, ¿qué sigue? Pues el siguiente escalón. Sí, como Cuando, no ciclarte en eso, ¿no? Sino enfocarte en lo que estás. y a ver, el problema de los límites es el tiempo. Ujú. Es el tiempo. Es que piensas que se te acaba el tiempo y que no tienes tiempo. Dime algo. ¿Por qué pensamos que los sueños tienen fecha de caducidad? ¿Por qué pensamos que nuestros cuerpos y nuestra habilidad de cumplir y hacer lo que queremos hacer tiene fecha de caducidad? Si tú empiezas a patinar ahorita y en un año quieres llegar al campeonato mundial senior y no llegas, pues no, todavía no te mueres. Mm. Tienes otro año, ¿no? Al menos que te pase algo, pero si estás viva, sigues teniendo la posibilidad de seguir entrenando para llegar. ¿Y si no tienes otro año? ¿Y si no tienes otro año? Y dime en qué momento se te acaba el rol. ¿En qué momento se te acaba la posibilidad? Acabo de correr el medio maratón de la Ciudad de México. Iba corriendo al lado de un señor que tenía 81 años. Cuando lo pasé, me paré y le dije, señor, es una inspiración verlo correr. Y volteó y me dijo, tengo 81 años porque lo traía en la camiseta. Y me quedé pensando y dije, ¿a qué edad debemos de parar? O sea, ¿quién la determina? Entonces, volviendo a tu pregunta de los límites, el límite es acotar la locura, es acotar el sueño, es ponerte, es decir, si no lo cumplo hasta este punto, de aquí ya no le sigo. Si no lo cumplo este día, aquí ya no le sigo. Si no llego aquí, ya no le sigo. Si no, ¿y, y de dónde salió eso? Son expectativas. Si nosotros aprendemos a cambiar nuestras expectativas y a decir, pues tengo los siguientes 10 años de mi vida para cumplir este gran sueño. Si llega, llegó. Si no llega, tuve 10 años para hacer lo que más amo, lo que yo quiero hacer. ¿Dónde está el límite? Me encanta porque justamente Bárbara, De la palabra eventualmente. O- no, de lo de los 100 días. sí, tengo dos cosas que digo muy seguido, Sí, a mí pero me ahorita, encanta esa, la de los 100 días. ahorita más pensé en la de eventualmente que ahorita lo digo. Yo siempre digo como a veces nos da miedo intentar algo por no vernos como una persona que ya lo hace muy bien, pero se nos olvida que estamos viendo el día 100 de esa persona y no estamos viendo del 1 al 100. Y justo lo que yo pienso es, para que exista el día 100 a fuerzas tiene que existir el día 1. Y a veces con tal de no vivir la incomodidad del día 1, como que lo postergamos. Y yo más bien como lo veo es como, pues ya, o sea, es tu primer día, puede ser malo o mala, o sea, puede ser incómodo, puede ser horrible, puede ser bueno también, pero es como tolerar pues esa incomodidad para poder transitar esos días y poder llegar al día 100. Pero a mí un poco más bien me pensé en la palabra eventualmente. Es muy interesante porque a mí la palabra eventualmente me encanta, pero me gusta más en inglés porque el significado en inglés de eventually es que va a suceder. ¿Quién sabe cuándo? Pero va a suceder. Y en cambio en español, eventualmente quiere decir que quizás no pasa. Ujú. Y en inglés me gusta porque justo yo hago las cosas, yo considero que soy una persona bastante disciplinada y hago las cosas pensando que eventualmente, o sea, eventually, con el significado en inglés, va a suceder, ¿no? Porque si tú haces lo que te toca, va a suceder. Y quizás no, o sea, puede haber momentos en los que no suceda, ¿no? Pero al menos ya tienes del día 1 al día 50, que es mejor que estar en el día 1. Mm. Y fíjate una cosa muy bonita que acabas de decir, y quizás no suceda. Ujú. ¿Y a quién le importa? Sí. Dime a quién le importa si no sucede. ¿Quién es el único que se está fijando? Tú. Tú eres el único que se da cuenta si sucede o no sucede. Porque para los demás, tú eres una patinadora estrella. Lo haces increíble. Te admiran. Ujú. ¿Quién se va a dar cuenta si no sucedió? Solo tú. Y por eso la importancia de sí hacerlo, ¿no? Exactamente. Y ahora, yo siempre he dicho, y esto es así como de mis cosas favoritas,
Cuando escuché por primera vez lo que era el síndrome de Peter Pan y que lo hablaban en la mesa en lo que lo escuché, ¿no? Los papás hablando de eso como algo malo. Yo cuando lo escuché dije, por favor, Dios mío, que yo me enferme de eso. A O ver, ¿cuál es el sea, síndrome de Peter Pan? que nunca dejas Neverland, que nunca te conviertes en adulto, que nunca maduras, que nunca eres un adulto. Y entonces, cuando tú te pones a pensar, ¿qué es Neverland? Es el país de los sueños, el país del nunca jamás. Del nunca jamás vas a crecer, de siempre vas a poder jugar, de siempre vas a poder soñar. Yo decía, por favor, que yo me enferme de ese síndrome de Peter Pan, porque ahí no hay día uno. ¿Por qué nos emocionamos tanto cuando tu hija, tu hijo da su primer paso y se cae y lo hace fatal? ¿Por qué nos emocionamos tanto? Porque está intentando. Y corres por la cámara y corres por la de video y le hablas a tu mamá y le hablas a tu papá y ya dio el primer paso y se cayó contra la mesa, pero ya dio el primero, ¿no? ¿Por qué nos emocionamos tanto y no nos emocionamos cuando nosotros damos un primer paso? ¿Qué pasó? ¿En qué momento dejamos de creer que se podía dar un segundo y un tercer paso? ¿En qué momento normalizamos ese no hacerlo y dejamos de creer en eso que hace el niño, en esa primera palabra que no entendiste nada? En esa, y que aparte es padrísimo, porque hoy la psicología nos dice que no jamás quisieron decir mamá, ¿no? Generalmente son vocablos que quieren decir, o sea, totalmente otra. Dijo papá, ok, whatever. Pero, ¿en qué momento dejamos de admirarnos por ese milagro? Y creo que lo que acabas de decir de Eventually, y que va de la mano de nunca salir del país de nunca jamás, va de la mano de decir, ¿quieres correr? Sal a correr. Si corres horrible, bendito sea Dios. No te compares, no te compares. Siempre vas a correr más feo que alguien más. Porque aun cuando ya eres buenísimo, pues no corres como keniano, no corres como Eliud Kipchoge. Y si tú le preguntas a Eliud Kipchoge, ahorita está infartado porque no corre como Jacob Kiplimo, porque ya está viejo. Entonces, ¿en qué momento nos aceptamos y en qué momento estamos contentos con nosotros mismos? Y para mí, ese romper con esos límites vino cuando empecé a atreverme a crear contenido para las redes sociales, para Instagram, que es una de mis más grandes pasiones, de decir, ya entendí, siempre estás tratando de impresionar a la gente que está arriba de ti, a la gente que tú admiras, la gente que ni siquiera te voltea a ver. Pero hay tanta gente que se inspira con tu historia, que se inspira con lo que estás haciendo y que necesita escuchar una palabra tuya. Y cuando entiendes que tu misión no es tratar de que te acepten allá arriba, sino de traer a la gente que está aquí al lado tuyo, esperando saber de ti, darles una esperanza, darles una palabra, darles algo para ayudarlos, para sembrar esa semillita, es cuando te das cuenta de lo privilegiado que eres y del milagro que es atreverte a dar ese primer paso, grabar ese primer video sin luces, sin nada, que te sale fatal y disfrutarlo y decir qué bendición tenemos de poder dar un primer paso. Yo siempre he dicho, antes de que das el primer paso, antes de que corres tu primer maratón, antes de que te casas, antes de que nace tu primer hijo, siempre sientes unas maripositas en el estómago. Y esas maripositas son la señal. Disfrútalas, aprende a disfrutarlas porque son la señal de que tu vida está a punto de cambiar para siempre. Y bueno, mientras hablamos de todo esto, también me doy cuenta de cómo hablamos de la edad y del ejercicio, ¿no? De esta persona que viste corriendo en el medio maratón que tiene 80 años, de cómo nunca es tarde, del día uno y del día 100. Y yo siento que hay como todo una idea colectiva de que vas creciendo y que tu cuerpo ya no puede. Y yo, por ejemplo, yo empecé a hacer ejercicio hace bien, como lo hago ahorita, hace 5 o 7 años, ¿no? O sea, yo fui a unas clases de surf hace unas semanas, bueno, hace una semana, y justo el instructor me dijo, no, es que se ve que eres una atleta súper completa. Y me quedé pensando como en lo nuevo que es eso en mi identidad, porque yo crecí
20 años sin hacer nada de ejercicio, es súper nuevo. Y justo yo no sé cómo hubiera sido si a los 15 o 10 años hubiera hecho ejercicio, y yo solo sé que mientras más tiempo pasa, yo me hago más fuerte. Aunque en la categoría me voy así pasando de mayor a adulto, yo solo veo que me voy haciendo más fuerte y me doy cuenta de lo que mi cuerpo es capaz. Entonces es un poco, pues sí, invitar a los que nos escuchan a que nunca es tarde y que el cuerpo es mucho más capaz de lo que creemos. Yo pues tengo familiares que dicen, no, yo ya no camino, yo ya no hago nada, o sea, como yo no puedo caminar distancias largas. Y yo digo, si tú te paras y mañana sales a caminar una distancia larga, claro que puedes, ni siquiera tienes que entrenar para caminar una distancia larga. Sí puedes, solo no sabes lo que tu cuerpo es capaz de hacer. Es increíble eso. Y sabes algo que no necesitas saber. Vivimos en una época y en un mundo en el que todo tiene que ser perfecto. Todo mundo sabe de todo. Entonces, te da pena no saber. Está bien no saber. Está bien no tener ni idea de lo que estás haciendo. Está bien ponerte los tenis, ya sabes, los Puma esos que no son ni para correr. Está bien, sal. No importa ni cuánto dinero tienes, ni cuánta experiencia. Lo que hablábamos ahorita que estábamos entrando, que te decía, no, patina, me decías, es que de repente es difícil porque patinar es muy caro. Yo te volteé y te dije, patinar es baratísimo. Pregúntale a un niño que quiere entrar a una buena escuela de fútbol, ¿cuánto cuesta mensual? Todos los sueños cuestan una fortuna. La pregunta está en si estás dispuesto a pagar, no con dinero, con esfuerzo, lo que cuesta cumplir tu sueño. Y Germán, ahorita tocas un punto muy interesante, porque estamos hablando de que tu pasión empezó con la natación. Luego empiezas a hacer estos Ironmans y de repente llega este reto que tienes de, bueno, es esta también ventana de oportunidad para poder cumplir tu sueño, que es mucho más grande que lo demás, ¿no? Pero ¿cómo es esta transición de decir, lo que más me gusta hacer, que es el Ironman? Bueno, estoy suponiendo, ¿no? Por lo que cuentas, a aprender de cero otro deporte completamente diferente, en condiciones completamente diferentes, aprenderte todas las reglas, ver todos los eventos en los que tenías que calificar, sin conocer a nadie, que quién te iba a entrenar, quién, o sea, siendo totalmente nuevo, un mundo totalmente nuevo para ti, ¿cómo fue dejar tu pasión, que en ese momento era el Ironman, para cumplir esto mucho más grande que traías, pues, sembrado en tu corazón desde que brindabas con tu abuelita, pero, pues, quieras o no, dejas de hacer, pues, algo que te encanta por un sueño mucho más grande, ¿no? Qué gran pregunta. Yo creo que a este mundo venimos a dos cosas, a ser felices y a trascender. Tú puedes ser buenísimo en el Ironman y dime cuántos más Ironmans puedes hacer y a dónde puedes llegar y puedes ganar. Pero los Juegos Olímpicos es lo que siempre quisiste hacer. A mucha gente le daría miedo dejar algo en lo que ya es muy bueno por empezar a hacer algo en lo que es malísimo. Yo prefiero llegar en último lugar en los Juegos Olímpicos y cumplir mi sueño y serme fiel a mí mismo y tratar de buscar esa trascendencia en la vida que ganar Ironmans y nunca sentirme contento y nunca sentir esa energía de sentirte vivo, ¿no? Yo creo que al final del camino no somos las medallas que ganamos, no somos los triunfos, somos los fondos, somos los silencios, somos esos días en los que estabas llorando, desesperado, diciendo, ¿cómo demonios le voy a hacer para salir de esta? Y ese día que te reinventaste, ese día que buscaste salir de ese fondo, es el día en el que te convertiste en la persona que eres. Tienes que fallar, tienes que sentirte desesperado para poder crecer. No todo mundo se atreve a sentirse desesperado.
Hay una fila en la vida en la que te dan tu bolsita de felicidad y otra fila en la que te formas y te dan un fregadazo en la cara. Y hay gente que se vuelve a formar porque eventualmente eso te va a dar más felicidad, te va a dar esa felicidad que buscas. Y seguir haciendo, como me dijo mi amigo, seguir viviendo en tu zona incómoda de comodidad no te va a llevar a nada. Y aquí pasamos al tema de la trascendencia. ¿Quién te va a recordar? Me encanta la película de Coco de Disney. ¿Quién te va a recordar cuando ya no estés? Lo único que va a quedar de nosotros son nuestras buenas acciones, lo que hiciste sentir a alguien más, lo que ayudaste a alguien más. Y haciendo el Ironman 50 y ganando y haciéndolo por ti, ¿qué dejas? Y en cambio, en el último lugar de los Juegos Olímpicos, aprendiendo un nuevo deporte, siendo malísimo, esquiando horrible como tú quieras. O sea, yo llegué por el esfuerzo tan grande, por la condición física, porque yo dije 1%, y ahorita les voy a platicar esa historia que me encanta, es yo creo que mi historia favorita. 1% lo voy a convertir en sí se pudo. Esquiando feo, esquiando precioso, no importa. Creyendo en mí, creyendo en el niño, creyendo en el sueño y creyendo que esa es la forma en la que en verdad vas a poder trascender, ¿no? Entonces, y volviendo a tu pregunta, si tú tienes muchas ganas de correr un maratón, nunca nadie en tu familia ha corrido un maratón, tú nunca has corrido un maratón, ni siquiera sabes lo que es un maratón. Vas a ser el primero de toda una gama, ¿no? De toda una gama de González en correr un maratón. ¿Te das cuenta de la trascendencia? Olvídate de afuera, en tu familia, en la gente que te rodea. Y creo que atreverte a dejar algo en lo que eres bueno por emprender algo que te pueda hacer trascender es Ujú. un sacrificio que siempre va a valer la pena hacer. ¿Y crees que hubieras, o sea, independientemente del deporte, hubieras accedido a cualquier deporte? En ese momento sí. Te digo por qué. Porque lo quería con tantas fuerzas y lo creía con tantas ganas que, que sí, puede ser que sí. Me encanta esto porque se parece a otro, bueno, tenemos otro capítulo con una psicóloga deportiva en donde justo hablamos de los objetivos de cada atleta. Y me gusta mucho escucharte porque justo puedo ver como los objetivos que tenías tú como atleta. Hemos tenido la oportunidad de tener a Javier Fernández, que es un patinador olímpico español, que justo también nos contó sobre sus objetivos en ir a las Olimpiadas. Él fue dos veces y no sé, me gusta como ver, a mí yo amo la diversidad, ahorita que esto que hablabas de los cuerpos, en cambio de Filo amamos la diversidad corporal, la diversidad de objetivos, la diversidad de todo. Y justo este espacio nos gusta que los diferentes atletas nos cuenten de sus diferentes objetivos, porque creo que también hay diversidad ahí, ¿no? Pues te tenemos a ti, como había comentado, tenemos a Javier Fernández. En algún momento tuvimos a una, bueno, no aquí, pero no me acuerdo qué patinadora rusa fue la que estaba muy enojada porque no había quedado en primer lugar. A Trusova. Trusova, porque ella dijo, para mí, segundo no es ganar, o sea, para mí ganar es quedar en primer lugar. Entonces, justo quiero preguntarte un poco de tus objetivos más allá de ganar, que ya nos contaste que es un poco trascender, pero también como qué fue detrás de toda esta locura. Cumplir una promesa. Eh, ¿Qué pasa con las promesas que te haces a ti mismo? Ujú. ¿No? Cuando eres un niño y te ves al espejo y dices que no las cumples, que se quedan ahí guardaditas en un cajón, que se quedan guardaditas en tu corazón y que te empiezan a hacer un hoyito, como una gotita. Es cumplir una promesa. Es ese decirle a mi abuelita cuando se estaba muriendo que íbamos a ser olímpicos, que lo íbamos a lograr y cumplir esa promesa, ¿no? Entonces, cuando de repente se abre una ventanita y te dice, ¿te acuerdas de la promesa? Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Es muy fácil voltearte y decir no. Y después ir a ir con tus amigos y decirles, yo lo hubiera hecho, yo estuve a punto de hacerlo. Ya me lo tomaba la decisión, pero nunca la tomé. Y fue
Es muy bonito, es muy poético decir la promesa que le hice a mi abuelita, pero también la promesa que le hice a Lucy, mi esposa, porque yo le escribí una carta a ella a los 14 años cuando me corrieron de la escuela. Y en la carta le dije que le prometía que le iba a llevar a los Juegos Olímpicos un día. Y después, pues sí, nos terminamos casando Perdón. y eventualmente la terminé llevando a los Juegos Olímpicos. Y entonces tú me puedes decir, entonces era por cumplirle la promesa a tu abuelita, era por cumplirle la promesa a Lucía. ¿Sí? O era por cumplirme la promesa a mí mismo. Y es tener un motivo en la vida, tener algo que te mueva, tener esperanza. Los objetivos, ganar una medalla de oro, participar, escribir un libro, aprender un nuevo deporte, no tienen nada que ver con el resultado, tienen que ver con la intención. Y esa intención y esa esperanza de que esa intención se va, se va, se va a hacer real, se va a hacer realidad, es lo que te mueve. Entonces, tú me preguntas una cosa muy interesante, ¿no? Me dices, pero si no ibas a ganar, ¿para qué lo haces? ¿Cuál era tu intención? O sea, ¿a qué le tiras en la vida si no vas a ganar? Y yo te digo, cuando tú empiezas a trabajar en una empresa, le tiras a ser director general. ¿Y si no llegas? ¿Fracasaste? ¿Toda tu vida trabajando ahí fue para nada? ¿Porque no llegaste a ser director general? El objetivo, No, y aparte cuando depende de tantas cosas, ¿no? También Sí, factores cosas que no están en externos. tus manos, la Ujú, multifactorialidad. ujú, exactamente. Lo único que puedes controlar es cómo reaccionas, ujú. es cómo actúas ante esa adversidad, ante esas cosas que te pasan. Es lo único que puedes controlar. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto? Mira, hay historias fantásticas de atletas que fueron a 4, 3 Juegos Olímpicos y en el cuarto ganaron por fin una medalla. Atletas de los que nunca te enteras, que lo intentaron durante 4 ciclos y en el quinto fue en el que llegaron a los Juegos Olímpicos y no te enteras. Y es esa lucha, es esa convicción, es esa esperanza la que mueve al mundo, la que en verdad hace que cumplamos cosas increíbles, ¿no? Eh, yo siempre he dicho que no son las metas, sino los problemas en los que nos tenemos que enfocar. Tú me dices, yo quiero ganar una medalla de oro olímpica. Y entonces visualízate ganando una medalla de oro olímpica. No, visualízate teniendo los problemas que va a tener alguien que quiere ganar una medalla de oro olímpica. Y si estás dispuesto a tener esos problemas y a no quebrarte y a no romperte cuando los tengas, entonces vamos por esa medalla de oro olímpica. Enamórate de tus problemas, no de tus metas. Es la única forma de llegar a hacer cosas extraordinarias. Cuando sabes cuánto te va a costar y estás dispuesto a pagarlo, nada te va a parar. Nada te va a parar. No sé, es un poquito, hoy en día estamos con la moda de hablar del fracaso, que necesitas fracasar para tener éxito, ¿no? Y entonces, porque suena muy bonito, porque es muy romántico, pero no es así. Sí, sí, lo que tenemos que entender es que no es fracasar, porque solamente fracasas cuando paras, cuando ya no te paras, cuando fue lo último que hiciste y no lo lograste. Ese fue el día que fracasaste. Cuando tú vas a patinar y te caes intentando un salto, ¿fracasaste? No, ¿Qué hiciste? intenté un salto. Exactamente. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo Pues, no hacerlo? ¿cómo hacerlo para caerme? Exactamente. Y cuando por fin lograste el salto, Aprendí cómo hacerlo para lograrlo. exactamente, y lo repetiste. Entonces, ¿por qué a esa caída le llamamos un fracaso? ¿Por qué? Es el proceso de aprendizaje, como el niño que da el primer paso y se cae, se tenía que caer para poderse parar y dar el segundo paso. Y se tenía que volver a caer. Y cuando empezó a correr también se cayó. Y es esa resiliencia, esa maleabilidad la que te hace fuerte y la que te hace poder llegar a hacer lo que quieras. Y a mí me encanta que hablemos del deporte porque es mi vida entera.
Yo no te puedo explicar quién soy si no puedo hablar de los deportes que he practicado, pero ¿qué tal que hablamos de cómo ese deporte me ha formado, de cómo ese deporte me ha hecho quien soy? Porque han sido todos esos sueños y luchar contra él. No lo vas a lograr. De eso te vas a morir de hambre. ¿Estás loco? Más que el entrenamiento, lo que me ha hecho ser quien soy, lo que me ha hecho soñar con lo que sueño. ¿Y cuáles eran estos problemas que tú visualizabas al ponerte ya, bueno, en sí, en decidirte que ya ibas a ir a las Olimpiadas? ¿Qué problemas estabas visualizando? Y yo agrego a esto que, pues, con todo lo que nos cuentas, me da la impresión de que nunca dudaste de ti. Yo quiero saber si en algún momento sí dudaste. No, hombre, claro que, o sea, sí, 20 veces, pero no se trata, pero es que no se trata de eso. Eh, Te acuestas en la noche llorando, roto, sintiéndote como un fracasado. Y eventualmente te vas a quedar dormido. Y cuando abres los ojos, entender que Dios te acaba de dar una oportunidad nueva para luchar. Cuando lo entiendes, la tristeza del día anterior se borra. Tienes una nueva oportunidad. Pero estabas también apostando bastante, o sea, tenías a tus hijos, a tu esposa como tu trabajo. ¿Y qué le quiero enseñar a mis hijos? ¿Qué mensaje, qué le quiero enseñar a mis hijos que acaban de nacer y que van a ver lo que está haciendo su papá? ¿Qué les quiero enseñar? No, hijo, sé normal. Haz lo que puedes hacer. Sé feliz con lo que tienes. De verdad. Así es como construimos este mundo, siendo feliz con lo que teníamos, aceptando nuestras realidades. Pues les quiero decir, güey, arriesgalo todo, vete, hazlo, inténtalo. Si no lo logras, no pasa nada. Ujú. A nadie le importa. Eh, ¿De qué color era tu vestido de graduación? Mm, depende, el de la primaria negro. Pero Es qué el que voy. se me viene a la ¿Y mente. cuánto? Por eso es que ni te acuerdas. Sí, No, sí, no, ¿Y no me acuerdo. cuánto tiempo te pasaste Eligiéndolo. obsesionada eligiéndolo, pensando que ese día te iba a definir? Sí. ¿No te definió? ujú, Ya ni te acuerdas de qué color era, quizás. Bueno, a ujú, lo mejor sí, ¿no? Hay quienes sí se acuerdan. A lo que voy es a que, ¿qué le iba a enseñar a mis hijos? Si lo logras, qué bonita lección. Lo logró. Pero si no lo logras, Lo intentaste. lo intentaste. ¿Y qué quieres que hagan? ¿Qué quiero que hagas tú? ¿Qué quiero que hagas tú? Que intenten la tontería que se les venga en la cabeza con un propósito. Yo creo que es muy importante tener un propósito. O sea, no se trata nada más de decir me voy a aventar. No, decir, a ver, me voy a aventar porque me gustaría sentir, pero sé que tengo que abrir el paracaídas. Entonces me voy a entrenar de cómo se abre el paracaídas, ¿no? Para Ujú. poderme tirar. Si no lo intentas, no vas a fallar. Si no lo intentas, no vas a vivir. Y si no lo intentas, no vas a tener una lección que darle a tus hijos. ujú. No vas a tener una lección que darte a ti mismo y tampoco vas a tener una historia que contarle a tus nietos. Sí, también lo que dices de cumplir la promesa que te haces a ti mismo o a ti misma. Claro. Y te digo una cosa, ahí es en donde está la verdadera felicidad. Te lo juro que yo Ujú. nunca he sonreído tanto, he disfrutado tanto como cuando, ya que se calmó toda la tormenta, cuando volteé y dije, llegaste en último lugar, porque al principio duele mucho. Y si sí te sientes como un loser, como un fracasado, como dices, híjole, o sea, duele, eso es muy duro, muy, muy duro. Pero en la mañana que me levanté, y fue muy, muy pronto, fue una persona, un total desconocido el que me ayudó a verlo, pero el día que me di cuenta de que en realidad ese había sido la mayor victoria de mi vida, el mayor triunfo de mi vida, porque pues, volteé al cielo y le dije, lo logramos, abuelita. Volteé a Lucy y la abracé y le dije, lo logramos. Y volteé a mí mismo y me dije, ¿por qué no, güey? Y ahí en ese momento es en el que de verdad aprendes a apreciar lo que es
¿Por qué sentir que tu vida tiene sentido? ¿No? Y ese es el momento en el que te das cuenta que arriesgarlo todo es la única forma de poder trascender. Y de Y todos estos problemas que visualizabas, ¿cuál fue uno que no te esperabas? Mira, es que lo más chistoso es cómo la locura te lleva a ni siquiera ver los problemas, cómo te lleva a ni siquiera pensar en ellos. Pero a mí definitivamente el peor de todos fue, yo llegué, bueno, a ver, es que son dos muy duros, eh, pero uno muy vergonzoso. El primero cuando Andy me dijo, no te voy a entrenar. O sea, pues, eres un anciano, además mexicano y no sabes esquiar. Sorry, no puedo. Eh, ese fue el primero. ¿Y qué dices? Eso es lo que me va a decir todo el mundo. Ahora sí me espera, o sea, ahora sí me espera un reto bueno, ¿no? Porque quien estaba seguro que te iba a decir que sí, te dice, no. Luego cuando llegué la primera vez a ver a Andy y me mete a una competencia, él iba a trabajar al Campeonato Nacional de los Estados Unidos de Cross Country Ski. Me dijo, pues ya que estamos aquí, métete. No hay reglas, nomás inscribirte. Ya te inscribí y estar ahí con todos estos monstruos que saben esquiar perfecto, que llevan toda la vida, que lo empezaron a hacer desde los 3 años y tú parado ahí, y ya sabes, o sea, todos ya sabes, con los trajes de esquí, tú con una chamarrita, porque pues ni siquiera sabes, ¿no? O sea, ni siquiera tiene ropa, ¿no? Entonces, o sea, y el voltear y ver la fotografía y ver el video de ese primer día, cómo me veía como un perfecto idiota. Y yo, o sea, volteo y Tu digo, día uno. mi día uno y digo, Dios mm, santísimo, ¿qué hice? Pero ¿qué hice parándome ahí? O sea, porque estaba todo dar haciéndolo en donde no me veía nadie, ¿no? O sea, en ese escenario en el que todo, y no te creas todavía a la fecha, como que le tengo miedo a que de repente va a haber algún reportero muy inteligente que va a ir a buscar ese campeonato y va a sacar esa foto y yo voy a decir, o ese video, y yo voy a decir, te prometieron. tú diles, fue mi día uno. Claro, claro, fue mi día uno. Ese fue uno que nunca visualicé. Y cuando llegué esa noche al cuarto hotel, después de haber sentido eso que sentí, después de haberme sentido tan humillado, porque además, pues sí, volteó un oficial y dice, saquen ese bulto de la pista. Estos son los campeonatos nacionales de los Estados Unidos. Bueno, estamos hablando no estamos, o sea, no es el domingo en la plaza comercial en donde se puede meter a patinar el que quiera, güey. Son los nacionales. Y, y están hablando de ti. Uy, duele mucho, duele mucho. Y te ves a ti mismo y dices, ay, Diosito, ¿en qué me metí? O sea, sí, eh, como que hay un respeto, ¿no? Y aunque estabas en todo tu derecho, porque pues es una inscripción que, o sea, por lo que entiendo, que te podías inscribir, Que te ¿no? podías inscribir, claro, pero pues es que todo el mundo tiene un poquito de respeto para inscribirte a lo que... Bueno, fue esa locura la que te impulsó. Claro, claro. Bueno, Y pero fue la locura de Andy, ujú. porque esa no fue mi locura, esa fue la locura de Andy. Yo creo que ese fue así de los más duros, o sea, vencer ese problema, porque después todos los demás que vinieron después eran cosas que deseaba, o sea, eran cosas que quería. Les voy a platicar una o sea, esta historia la amo. Llega un día un filipino, como tenía, no quiero decir una mentira, entonces no sé la edad, no recuerdo, voy a decir un número, Como de cuánto se veía. como entre 58 y 60. Y me dice, quiero hacer un Ironman, ¿me ayudas? Le dije, claro, yo te entreno. Entonces le empecé a hacer su plan de entrenamiento. Él nunca me dijo que no sabía nadar. Se le olvidó ese pequeño detalle. Un Entonces, detalle. Pequeño. yo siempre les digo, cuando tienes un sueño, lo primero que tienes que hacer es inscribirte a tu sueño, es comprometerte con tu sueño. Porque si tú dices, yo quiero ser un Ironman, pero me voy a inscribir a un triatlón sprint y después a otro, te empiezas a comprar tus límites y tu realidad y te empiezas a ubicar en, "Oh, güey, yo no voy a ser Ironman, yo soy de sprints, ¿no? Te tienes que ir a inscribir a tu Ironman, te tienes que inscribir a tu maratón, te tienes que inscribir a tu primer competencia de patinaje artístico. Oye, pero no sé cómo hacerle. Perdóname, pero
si no te pones un reto que te asuste, una fecha límite, entonces, pues va a ser lo mismo. Vas a seguir sin hacerlo y sin lograrlo. Entonces, pues Ramón fue y se inscribió al Ironman. Tal me gustaría, creo que fue Ironman Florida el que se inscribió. Me encantaría acordarme. Ironman Coeur d'Alene. Ya se me viene. Es irrelevante. Eh, y entonces un día llego yo a la alberca y veo a Ramón nadando bastante bonito, lento, pero bonito. Y lo veo que cada vez que para, se pone a ver el teléfono. Yo pensé que estaba viendo el teléfono como lo ves tú o yo, ¿no? O sea, que ahí estás chismeando a ver qué demonio está pasando. Y entonces me enojé y le dije, Ramón, deja ese maldito teléfono. Así no vas a terminar el Ironman. Sí, sí, sí. Lo dejaba y le daba otra vuelta y regresaba y volvía a agarrar el teléfono. Entonces me cambié, salí, seguía con el teléfono, me puse los goggles, calenté tantito y seguía con el teléfono hasta que me acerqué y le dije, ya, güey. Agarré el teléfono, me lo llevé y lo puse en el otro lado. Y voltea y me dice, es que estoy aprendiendo a nadar. ¿Qué? Dijo, sí, es que yo no sabía nadar. Le dije, ¿por qué no me dijiste? Porque me da vergüenza decirte que no sé nadar. Le dije, pero vas a ser un Ironman. Y me dijo, sí. Y ¿cómo aprendiste a nadar? Viendo videos de YouTube. Se aventó al agua, vio cómo se le hacía, dio 2 brazaditas No y inventes. se regresó a volver a ver el video y aprendió a nadar viendo tutoriales de YouTube. Y en ese momento, gracias a Dios que traía los gogles, estaba, o sea, en llanto puro. Que un día yo dije, o sea, en ese momento yo dije, yo un día quiero tener los huevos que tiene Ramón para aprender algo con esas fuerzas, con esas ganas. Wow. Y Andy nunca me enseñó a hacer roller ski. Y un día en el suelo, todo lleno de sangre, porque los roller skis los hacen en el pavimento y eso sí duele, no como la nieve. Saqué mi teléfono de la bolsita para ver el video, para tratar de entender por qué me había caído. Y donde estaba viendo el video dije, ya lo hice. Aprendí yo solito viendo videos de YouTube. Y ese, no sé, ese ha sido como de los grandes, así de los grandes logros, de los grandes triunfos en esos, en los que de verdad el niño chiquito le dijiste, lo logramos cuando nadie nos veía, Sí, sí. cuando éramos tú y yo solitos y lo hicimos. Y, y te das cuenta cómo los retos, los problemas que anticipas, simplemente es decir, pues no voy a tener lana. Ya sé que se me va a acabar porque tuve que vender la bicicleta, vendí los ruedos. Alguien que ha hecho triatlón sabrá de qué le estoy hablando. O sea, te gastas una fortuna en la bici, te gastas una fortuna en los ruedos, te gastas una fortuna en absolutamente todo. Pues lo vendes y ahí agarras algo. Pues tenía ahorritos. Entonces, pues me empecé a gastar los ahorritos y yo sabía que eso eventualmente se iba a acabar. Lo que nunca supe es que tan pronto se iba a acabar. Eh, yo sabía que no sabía y que iba a ser un camino duro. No sabía que iba a ser tan vergonzoso y si lo hubiera sabido, como quiera lo hubiera entrado. Eh, sabía que iba a causar un cierto dolor con Lucy y con los niños de no estar, pero, no es que yo quisiera tener esos problemas, es que no me incomodaban. Ya había hecho la paz con que esos eran los problemas que tenía que tener un olímpico. Y si volvemos al tema que te acabo de decir hace un segundo, es, ¿qué le quiero enseñar a mis hijos? ¿Que te esperes a que lo tengas todo? Que te esperes a que ya seas bueno para que venga una federación con un coach y te digan, ahora aquí está tu dinerito para que lo hagas. O le quieres decir, dale. A mí me preguntan mucho, ¿y los apoyos? Y digo, a los 40 años no me merezco ni medio apoyo. No, no, ni me lo den. O sea, qué vergüenza. Dénselo a los chavos de 15 años que sí pueden ganar una medalla. A mí, gracias a Dios, Diosito me dio boca, me dio pies y manos y déjame buscármelas, déjame arreglármelas, ser responsable de tu sueño, ¿no? Y creo que ese fue uno de los problemas más grandes que anticipé y de los que más ganas tenía de tener, porque quería demostrarme a mí mismo cuando tú estás solito entrenando, ay, güey, no hay bronca. Ahí estás y estás patinando y le das la vuelta y tal. Cuando tienes que ir a vender tu sueño, cuando te tienes que enfrentar a alguien y decirle, oye, necesito que me des lana, necesito que me apoyes, porque ya no tengo dinero para seguir haciendo esto. Y te voltean y te dicen, ¿cuántos años tienes?
O sea, ¿qué estás haciendo? Y entonces te enfrentas al juicio de los demás. Es que es difícil que a veces lo hemos platicado Barbs y yo, que a veces nosotras mismas somos las que no te crees capaz, pero luego que alguien más te lo diga, como que bueno, ya hablo en lo personal, ¿no? O sea, pienso que sí te puede tirar bastante y especialmente tantas veces, ¿no? ¿Cómo fue que tú superaste esta parte? Porque tenía muy claro el objetivo, porque tenía muy clara la meta, porque tenía una fecha límite. O sea, 16 de enero es el último día que tienes para calificar. Y entonces todo lo que pasara de aquí al 16 de enero, pues todo era un tantito más, todo era tantito más. Y, o sea, todo, Andy, la primera vez que me vio me dijo, tienes 1% de posibilidades, perdón, me volteó a ver y me dijo, Germán, tienes 1% de posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos. O sea, si quieres ya, Y tú, ya, me güey, aferro al 1%. regrésate a tu casa, güey. O sea, ya no sigas, no tienes posibilidades. Y yo dije, 1%, o sea, que sí hay posibilidades. Hijo, ya fregué. O sea, ya la hice. Porque si hubiera una regla que dice el límite para llegar a los Juegos Olímpicos son los 30 años de edad, bueno, pues tienes 0% de posibilidades porque la regla no te lo permite. Ujú. Pero cuando te dicen tienes 1%, es un mundo, es un sueño, es un placer tener 1% de posibilidades. Entonces, cada vez que entrenábamos, que hacíamos una competencia, de repente me volteaba y me decía 10, 11. Yo, me va a decir 20. Estamos de regreso en el 10. Entonces, hay una esperanza de que lo puedes lograr. Hay una conciencia de que estás haciendo lo que amas, lo que te gusta hacer. Entonces, lo peor que puede pasar es que te diviertas, que te la pases a todo dar. Hay un compromiso contigo mismo de llegar hasta el último día, hasta el 16 de enero. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Yo tengo otra duda. Algo que nos encanta de invitar a atletas es preguntarles qué herramientas les ha ayudado para poder pasar los obstáculos, porque justo las personas que nos escuchan, pues nos buscan un poco por eso, ¿no? Para escuchar qué herramientas. No todos llegan a las Olimpiadas, no todos llegan a competencias tan grandes, entonces justo queremos escuchar a las personas que sí han llegado para escuchar qué herramientas. Por lo que escucho, un poco veníamos también en el camino hablando de Víctor Frank, que tiene este libro de El hombre en busca del sentido. Sol y yo estamos en un club de lectura leyendo el mito de Sísifo de Camus y por lo que escucho, la religión fue una de esas herramientas. Ya platícame tú si sí fue así, qué otras herramientas te ayudaron para poder pasar estos obstáculos que nos cuentas, cómo fue. Claro, mira, sí, la religión definitivamente fue una herramienta muy poderosa. Rezar siempre fue una herramienta muy poderosa porque siempre te conectas, ¿no? Llega un momento, hablamos de la esperanza, cuando tú volteas y dices, por favor, Diosito, que no me caiga hoy, por favor, te prometo que le voy a dar con todo, que ahora sí le voy a echar todas las ganas, pero tú, por favor, pon que no esté la nieve toda rara, toda gacha y que me vaya a caer, ¿no? Entonces, sí, la oración formó una parte muy, muy importante, pero te voy a decir, en cuanto a herramientas, y siempre buscamos como si hubiera una fórmula mágica, un 1, 2, 3 que te ayuda. Y la realidad es que ese 1, 2, 3 no existe. Es cómo reaccionas a lo que te pasa, cómo te levantas, cómo aprendes. Para mí era el poner el teléfono y grabarme y después regresar a ver el video, tratar de ver lo que estaba haciendo y compararlo con lo que quería hacer. Esa era una herramienta, o sea, súper, súper poderosa. Entonces yo veía el video de cómo debía de ser, de cómo era, cómo lo estaba haciendo yo. Entonces cerraba los ojos y decía, ok, va, 1, 2, 3 y luego ya das el bastonazo para deslizarte. 1, 2, 3 y ya luego das el bastonazo. 1, 2, 3. Entonces de repente lo estaba haciendo y me estaba quedando sin aire. 1, 2, 3. Entonces, respira, respira. Entonces, 1, 2, 3.
y das el bastonazo. Respira. 1, 2, 3 y das el bastonazo. Entonces, la visualización fue, te puedo decir, todo, fue la clave. O sea, fue así, era como, yo llegaba después, porque se te acaban las horas del día para entrenar, ¿no? Entonces llegabas en la noche y era, ya cuando o sea, ya cuando se callaba la casa, ya cuando todo estaba tranquilo, bueno, con triates, te imaginarás que jamás, era como un minuto cada 3 horas que pasaba eso, pero ahí en ese momento, ¿no? O sea, era 1, 2, 3, o sea, imaginarlo, visualizarlo. O sea, te parabas al día siguiente, lo seguías repitiendo y cuando lo empezabas a hacer, pues 1, 2, 3, bastonazo, 1, 2, 3, pum, ya me caí. Oh, chinga, el bastonazo se me olvidó o se me cruzó el bastón, pero lo seguías intentando y eventualmente te salía. Entonces, para mí, visualizar el objetivo, la meta, era lo más importante. Lo segundo, que fue aprender a reírme primero yo de mí antes de que los demás se rieran de mí y entender por qué, por qué me reía, ¿no? Entonces, cuando te pones a pensar y dices 40 años de edad, mexicano, o sea, sí, la verdad sí está muy chistoso. O sea, sí está muy chistoso, ¿no? Entonces tú ya te ríes. Entonces ya no lo tomas personal, ¿no? Entonces, sabes que te van a decir que no. Yo no iba a las reuniones o a las citas que me daban pensando que me iban a decir que no. O sea, yo siempre iba con la mentalidad de este sí me va a decir que sí, este sí me va a ayudar. Eh, pero ya iba un poquito con la mentalidad de ya no dejar que el no me afectara. Y entonces eso me permitía salir y tener energía para la que sigue. Y de las que funcionaban, pues bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, era salir emocionadísimo y aprender y tratar de decir, ok, ¿qué hicimos bien? A ver si lo podemos repetir, a lo mismo que en las competencias. Y la herramienta más importante, y que bueno, a ver, ok, aquí no es que fue una herramienta, no, sino es lo que tienes que hacer en el momento para poder cumplir tu objetivo. O sea, visualizar, pues era algo importantísimo que yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Si, o sea, yo ahorita te lo platico y como que digo, mira, pero en su momento, pues era la herramienta. Yo creo que de las, de las más importantes, de las cruciales, fue el, el aprender a que una mala competencia no te hace un mal competidor. Una mala rutina no te hace una mala patinadora. Una mala carrera no te hace un mal corredor. Un mal día no te hace un mal ser humano, no te hace un mal deportista. Aprender a levantarte cada día. Y eso, cuando me lo dijo Pita, mi hermano, mi amigo con el que entrenaba, me cambió la vida. Un día que nos fue fatal, yo terminé, o sea, me salí de la pista y terminé con un ojo morado. Yo decía, güey, debo de ser el primer cross country skier en la historia en caerse y terminar con un ojo morado. O sea, eso. Y volteó Pita cuando llegamos al final y nos dio los resultados y fatal los dos en esa carrera. Y volteó y me dijo, dale gracias a Dios. Y le dije, ¿por qué, güey? Pues, cuando estás muy triste y muy enojado, ¿por qué, güey? Porque estás vivo. Y yo, no es cierto, pero preferiría no estarlo casi, casi, ¿no? De lo mal que me siento. Y me dice, estás vivo y vives para luchar un día más. Y al día siguiente a él le fue fatal y le dije lo mismo, un poquito burlándome no, porque cuando te duele, pues no aceptas. Pero al día siguiente a mí me fue bien y a él le fue mal. Y volteé y le dije, dale gracias a Dios que estás vivo porque vives para luchar un día más. Y volteó, se me quedó viendo, se paró, me abrazó y me dijo, mañana lo vamos a lograr, hermano, porque estamos vivos y vamos a luchar un día más juntos. Y en ese momento sentí una energía y dije, sí, es cierto, güey, sí, es cierto. Es un día más. Vivimos para luchar un día más. Y esa fue la herramienta más poderosa, saber que cada mañana que te levantas tienes una nueva oportunidad de intentarlo, de dar tu mejor esfuerzo, que lo que pasó ayer no te define, que lo que pasó ayer no determina el resultado de lo que va a pasar el día de hoy. Y pararte con esa convicción de que hoy es el día. Hoy vivimos para luchar un día más y cruzar la meta y decirle a Pita, Pita, lo logramos, hermano, luchamos un día más. Y ver su cara, como me dijo,
No, Germán, hoy luchamos hasta el final. Eso no sabes, que yo creo que fue lo más importante. El aprender a vivir un día a la vez, saber que lo que ya hiciste ya contó, ya hizo el trabajo que tenía que hacer, ahora es el de hoy. No te pongas a contar los errores del pasado, no te pongas a darte de golpes por el pasado. Si ayer te fue fatal, qué bueno, dale. Deja de sobreanalizamos los malos resultados. Nos quedamos clavados en los malos resultados. Es lo último que tienes que analizar. Créeme, no veas un video de cuando te caíste, porque vas a aprender a caerte. No trates de encontrar en dónde fue el error, porque lo vas a encontrar y lo vas a grabar en tu memoria. ¿Te caíste? Atrás, vámonos. Te fue fatal. La gente se rió. Para atrás, vámonos. Hoy que te acabas de levantar es un día nuevo, es una vida nueva en el que te va bien. Ese sí analízalo. Ese sí analízalo. Porque ese es el que te va a enseñar y te va a grabar una memoria de cómo se le hace para no caerte. Entonces, si te lo tuviera que resumir en la herramienta más importante de todas, fue aprender a dejar atrás el pasado y a vivir un día a la vez y saber que cada día es una nueva oportunidad de vivir. Esa es la más importante. Se relaciona un poco con lo que yo quería preguntarte después, pero pues creo que ya nos la estás respondiendo. O sea, quería saber si en algún momento habías sentido un burnout o cómo le hacías para poder resistir Pero es que lo sientes todo ese todo, pero es entrenamiento. que lo sientes todos los días. O sea, sí lo sientes todos los días. Mira, a mí el que me preocupa es el burnout del cuerpo, porque cuando te lesionas, pues es game over. O sea, ya te lesionaste y ahora sí tienes que parar y tienes que recuperarte. Ese me preocupa mucho. Pero el burnout mental, pues, sí, es como darte por vencido, Ujú. ¿no? O sea, al final de cuentas, si te aprendes a parar y dejar atrás, creo que ayer me sentí fatal, pero pues hoy va de nuevo. Y, y fíjate, yo pensaba mucho en los corredores del Tour de Francia. 3 semanas, 21 días de una locura absoluta. Y cómo un día les va fatal y pierden 5 minutos y al día siguiente se paran y ganan 6. Y dices, ¿cómo le haces? Y te das cuenta cuando estás entrenando que hoy tienes un día fatal y mañana te paras con una fuerza que no sabías que tenías. ¿Qué pasa? Que si no te levantas, nunca te vas a dar cuenta que tenías esa fuerza. ¿Te das cuenta? O sea, si tú dices, no es que me fue fatal, mañana mejor me voy a quedar a dormir porque no, güey. Entonces, el burnout para mí es quedarte con esa mala actuación y quedarte pensando en esa y decir, y pensar demasiado en las malas. Para mí ese es el burnout. Ujú. Porque cuando piensas en la esperanza, te lo juro, que te levantas con una energía y dices, va, güey, o sea, hoy sí, venga, venga, ¿no? Y ahorita te quería decir otra cosa que era importante, pero se me fue. Ahorita en la siguiente pregunta me acuerdo porque era, Creo era que algo era, que tenía ganas de. no, de la resistencia durante todo el entrenamiento, no sé si tenía que ver con eso o... No, bueno, a ver, o sea, la resistencia en el entrenamiento se va de nuevo. Es que también tenías como una fecha de... Una fecha. Es que el dolor es tu mejor amigo. Te lo juro que el dolor es tu mejor amigo. Cuando duele horrible, o sea, en lugar de decir duele, tienes que sonreír y decir, ah, mi amigocho. Y de verdad es tu mejor amigo. Y dime tú, ¿cuántas veces? eh, Va, déjame rehacer la pregunta. Cuando te duele, que te duele todo, ¿qué sientes internamente? ¿Tristeza o felicidad? Cuando te duele, pues puede ser una combinación, ¿no? Tristeza, No, no, que enojo. hiciste un entrenamiento brutal, Ah, terminaste el día, estás agotada porque llevas 3 horas de salto y salto y salto y salto y terminaste. ¿Y qué sientes? bueno, hay diferentes tipos de dolor, ¿no? Pero Claro, sí no, es pero dolor dolor, de pero dolor de caída. cansancio, ¿no? Porque el que Ah, estamos hablando ahorita era el de cansancio, ¿no? O sí, sea, sí. ese cansancio, esa fatiga absoluta, te sientes feliz, ¿sí o no? Ujú. Y tú cuando ves a los que ganan las medallas, o sea, piensas en el Tour de Francia, en esa última subida, Tadej Pogačar, o sea, y lo ves y dices,
no, es que se va a romper, es que le va a pasar algo. Y dices, no, güey, está haciendo lo que más le gusta, llegar a ese punto de dolor, llegar a ese punto de no puedo más, es, es el nirvana, o sea, es el cielo para nosotros los que hacemos deporte. Ese dolor es a lo que le tiras a alcanzar, es lo más hermoso sentirlo. Y cuando tú haces las paces con ese dolor, y Sí, como cuando, saber que rindes, ¿no? exacto, y cuando aprendes a apreciarlo, porque ahí es en donde cambia todo, así, y de ese día que dolió muchísimo, el día siguiente te paras y te das cuenta y dices, ok, ok. Entonces te enamoras del dolor. Entonces, no, 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 no. Yo sí, si les pudiera decir algo es enamórense de ese dolor, de ese, es más, hasta el de las caídas. O sea, hasta de las caídas te sobas y dices, Sí, sí, pero ese, o sea, como justo, si te caes muchas veces y traes ese dolor, pero es de que lo intentaste, como Ujú, que hasta es un dolor que se vuelve soportable, ¿no? O sea, como justo, es horrible cuando te metes una caída que no te esperabas y, ujú. y la del sentón, ¿no? Siento que esa sí duele un buen y quizás no te la esperabas, pero justo cuando vienes de un entrenamiento, de intentar muchas veces algo y te caes todo el tiempo ahí, sabes que pues te duele, pero que lo estás intentando es bastante satisfactorio. O el dolor de cuando haces ejercicio, pesas y estás embarada y te duelen las piernas, pero sabes que es porque tu músculo está creciendo, también es un dolor súper satisfactorio. no, pero porque sabes que le echaste todas las ganas. Y entonces Ujú. dices, "Ah, qué rico, qué padre, ¿no?" Entonces, de verdad, yo, o sea, si yo le pudiera decir algo a un deportista joven, es enamórate del dolor. Es tu mejor amigo. Y lo que pasa es que, a ver, hay que entender una cosa. El deporte que ustedes practican es un deporte que duele mucho porque el hielo está bien duro. Entonces, Sí, cuando te caes, o sea, sí duele de veras, no del mental, del figurativo, no, o sea, neta, del o sea, físico. duele del moretón, ¿no? Del desóbate. Sí. Bueno, yo a mis alumnas tengo, a veces doy algo que se llama piso, que es un acondicionamiento físico fuera del hielo. Y justo les digo, no, pues haz abdominales o haz no sé qué. Y me dicen, es que me duele. Y les digo, sí, pero aprendes a diferenciar el dolor, ¿no? O sea, justo estas son niñas chiquitas. Y les digo, ok, pero hoy te voy a preguntar, ¿es un dolor que puedes tolerar? Y me dicen, sí. Y le digo, y aparte es un dolor que justo no es como cuando te sacan sangre o cuando te pegas, ¿no? Es un dolor que va a hacer que mañana seas más fuerte. O están estirando y me dicen, es que me duele. Y, por ejemplo, estirando es un gran ejemplo, porque estirando hay dolor de que te estás lesionando o de que estás estirando. Y es aprender a escucharte y a escuchar tu cuerpo para saber cuál es el punto de dolor que te está haciendo ser más flexible y que es un dolor tolerable, y cuál es el punto dolor que justo te puede lesionar o a llegar a un desgarre. Claro, claro. Em, y en esa parte de aprender a identificar el dolor productivo y el dolor destructivo, está el secreto de no llegar a lo que hablábamos ahorita, del burnout físico. O sea, porque el burnout mental, hombre, es una realidad, es dificilísimo y desgraciadamente cuando alguien cae en él, pero ¿cómo salir del burnout mental? Con esperanza, sabiendo que si sigues entrenando lo vas a lograr. O con un psicólogo deportivo. No, 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 Pero claro, sí. claro, claro. Sí, es que justo teníamos este capítulo con la psicóloga deportiva y justo es como, a veces no se puede solo, ¿no? A veces sí hay que pedir ayuda de un profesional de la salud mental. Por supuesto, Ujú. por supuesto. Lo que pasa es que aquí yo te contesto no desde el punto de vista del ok, si necesito ir al nutriólogo, ok, si necesito ir al doctor, no, sino yo te lo digo desde el punto de vista, porque hasta tomar la decisión de ir con el psicólogo deportivo es una decisión de pararte a seguir luchando. ¿Ya me explicó? O apoyarte para seguir luchando. Después, pues es pararte, porque a final de cuentas, si no vas, a lo mejor no vas a, o sea, a lo mejor va a parar la locura, ¿no? Entonces es, Ah, yo sí lo veo diferente. no, 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 lo vemos, créeme que lo vemos idéntico, o sea, porque entiendo perfecto lo que estás diciendo, pero lo que pasa es que yo lo quiero poner en otras, en otra palabra, en otra forma de decir que estás tirado, muy triste, tirado emocionalmente, ¿no? O sea, bueno, pues, estás en Sí, tu como de cama, las ganas de es, salir adelante. ajá, estás en tu cama y dices, es que no puedo, estoy trabado, no salgo de esta, no salgo de esta, ¿qué hago? Qué desesperación, por favor, Diosito, ayúdame. Y te paras en la mañana y abres un post en Instagram y te dice la psicología del deporte cuando estás tirado y dices,
dame una cita, por favor. Me refería a ese punto, ¿no? Es que el que hasta tomar la decisión de ir a consultar a un nutriólogo, a un psicólogo del deporte, a un entrenador físico, es una reacción para pararte. Y o sea, es como lo veo igual que tú, solamente o sea, lo quería explicar desde este punto, ¿no? De cómo todas son decisiones que tomas para poder seguir adelante en la locura y cómo todas son decisiones que te llevan a mantener viva la esperanza. Porque mientras hay esperanza, hay ganas, hay ese drive, ese decir, mañana lo voy a volver a intentar. Cuando pierdes la esperanza, se perdió todo. Si a mí Andy de repente un día me decía, no, güey, tienes 0% de posibilidades, yo ya no te puedo entrenar, hasta aquí se acabó, ya perdiste la esperanza. Y dime si te vuelves a parar al día siguiente a entrenar. Muy difícil, o sea, pues un loquito, sí, como yo, pero muy difícil, ¿no? Entonces, mientras hay un poquito de esperanza, y esa esperanza creo que es un motivador muy importante. ¿Y qué te da la esperanza? Un sueño. Soñar con algo, querer alcanzar algo. Si tú solamente patinas por patinar, pues qué bueno, es tu ejercicio, ¿no? Es muy válido. Hay mucha gente que camina por caminar y que corre por correr. Pero estamos hablando de la gente que quiere lograr algo. Eh, Ten un sueño. Mientras tengas ese sueño y tengas esperanza que lo puedes lograr, 1%, te vas a mantener motivado y te vas a mantener luchando y te vas a poder parar y vas a poder hacer y vas a poder sacudirte de las caídas, el dolor como si fuera polvo. Ujú. Sí, nosotras lo vemos mucho, por ejemplo, en ciertos elementos que tenemos como el reto, que lo relaciono un poco con esto, ¿no? De, pues sí, sí te caes, sí te duele, pero pues lo tienes que seguir haciendo, porque si no, ¿cómo lo vas a sacar, no? Y mi siguiente pregunta es, a ver, sabemos que, porque se ha dicho en muchas pláticas, en muchos libros, lo que sea, que obviamente es muy importante las personas de las que te rodeas, ¿no? Pero cuentas aquí que al inicio y durante todo tu proceso, pues también te topaste con personas que a lo mejor te sorprendió las reacciones o te sorprendían los comentarios. Yo sé que al final sí te rodeaste de la gente que te apoyaba y pues incluso que ahorita son tus mejores amigos y todo, ¿no? Pero quiero saber si también hubo personas de las que te tuviste que alejar, que a lo mejor no te lo esperabas y pues, que te haya dolido porque pues pensabas que te iban a apoyar, que eran tus amigos o familiares, lo que sea. ¿Cómo fue este proceso también de decir, uff, si quiero lograr esto, no puedo estar en contacto con esta persona? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y duele muchísimo porque cuando vas en camino a alcanzar un sueño grande, a alcanzar una meta grande en tu vida, te vas quedando muy solo. Te vas quedando muy solo. De verdad se siente de repente medio gacho que dices, ay, güey. O sea, ¿dónde están todas estas personas? Muchos. Al principio dolía muchísimo y me quedaba mucho tiempo pensando en qué pude haber hecho para que esto no pasara, qué pudiera haber hecho para que esta persona no actuara de esa forma. Y te das cuenta que no pudiste haber hecho absolutamente nada, porque tú no puedes controlar qué hacen las otras personas o cómo reaccionan. Solamente puedes controlar cómo reaccionas tú ante las acciones de otras personas. Y te empiezas a dar cuenta de algo muy importante, que tú eres el responsable de alcanzar tus sueños. Tú eres el responsable de creer en ti. Y si yo te escucho a ti que me estás diciendo que puedo, y te escucho a ti que me estás diciendo que puedo, pero yo, porque estoy buscando otra respuesta, o vete tú a saber por qué, voy y le pregunto a ese y a ese que me van a decir que no puedo, entonces tú mismo estás buscando la respuesta que no quieres tener. Y es que muchas veces queremos validar nuestros miedos y no nuestros sueños. Y es una actitud muy normal en nosotros como seres humanos, ¿no? El tratar de validar tus miedos, el que alguien te apoye y te diga, sí, güey, la verdad es que lo que estás tratando de hacer no lo vas a lograr, es imposible. Mejor vente, te invito a comer y pues tranqui, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, yo te apoyo. Hay gente que porque le da envidia, te lo dice.
porque no quiere que lo logres, porque si tú lo logras, ¿cómo quedan ellos, no? Entonces, es aprender a identificar cuáles son de los que te lo están diciendo por envidia, porque en realidad te quieren fregar. O sea, perdón por la palabra, pero eso es la verdad. Y de cuáles, pues simplemente pues necesitas platicarles un poquito más del sueño, necesitas convencerlos, ¿no? Entonces, pero no pierdas tiempo tratando de identificar. Ya luego que lo cumplas, regresas y ves cuáles vale la pena volver a traer y cuáles que se queden atrás. Es como levantarte al día siguiente y decir, vivimos para luchar un día más. Vivimos también, o sea, para luchar un día más y dejar atrás no nada más nuestros errores, no nada más nuestros tropiezos, sino también las personas que nos estaban lastimando. Muchos, muchos. Duele, a la fecha sigue doliendo. Me lo acabas de preguntar y a la mente se me vinieron 3 imágenes de 3 personas que me lastimaron muchísimo en el camino, que me dijeron cosas muy feas y que yo por tonto seguí ahí cuando me debí de haber ido y digo, si hoy volviera a vivir eso, ¿sabes qué? Lo peor de todo es que volvería a ser el tonto que volvería a tratar de aferrarse, ¿no? O sea, y lo que pasa es que ahora sí, los nuevos, de inmediato, cuando sientes esa negatividad, pues ya aprendiste, ahora sí, de inmediato te alejas. Dicen que somos el promedio de las 5 personas más cercanas a nosotros. Si tú te juntas con 5 personas negativas, pues vas a ser un promedio negativo de 5 personas. Yo siempre he dicho que tu responsabilidad es ser, perdón por la palabra, el más chingón de los 5, para que tú seas el que eleve el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Y entonces, cuando subes y sumas a alguien más en tu vida que estaba a ese nivel más alto, te va rodeando siempre de gentes que están más cerca, que te pueden ayudar. Y te pongo el ejemplo de las niñas que me estás diciendo que entrenas. Ellas llegaron y sus amigas eran las de la escuela, las que no patinan, ¿ok? Ellas eran el promedio de sus 5 mejores amiguitas, que no patinan, que no hacen deporte. Cuando llegaron a tu escuela, ¿qué pasó después de unos meses o de unas semanas o unos días? ¿Quiénes eran sus nuevas amigas? Las del patinaje. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con el promedio? Y si tú eres más buena, entonces te pasan al grupo de las grandes, ¿no? Pues sí, Tú, más o menos. tú subiste el promedio y ahora o sea, ahora tienes 5 personas más cercanas. Entonces, es tu responsabilidad subir el promedio. No tratar de colgarte de las 5 personas. O sea, sí, cuando llegas a un grupo en el que tú eres el de hasta abajo de las 5, decir, ok, ¿cómo le hago? No conformarte, decir, ¿cómo le hago para ser yo el que suba el promedio? Y es una forma de pensar. Es difícil, la verdad. O sea, hay veces que sí, o sea, es continuar la locura porque lo que te hace es que constantemente vayan gentes quedando un poquito atrás. Pero no es que los alejes de tu vida, simplemente se alejaron de ese hipotético grupo de 5. Ya me explicó, porque no es que sean 5, es que puede ser 10 o 3. No sé, el que dijo eso, te puedo apostar que no lo dijo como un estudio psicológico, ¿no? Sino como una frase bonita para ponerla en Instagram, ¿no? Pero es a lo que me refiero, o sea, que siempre trates de ser el, 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 el que se rodee de gentes que te ayuden a subir ese promedio. Y cuando te encuentras a los que no, de verdad, antes de que te lastimen, déjalos. Ya sabemos ya sabemos cuáles son las personalidades tóxicas, ya sabemos qué es lo que nos afecta. A mí es, bueno, que te lo digo, cuando alguien me dice, no, hombre, échate una más. Al cabo, mañana no pasa nada si no entrenas. Yo ya sé que esa persona no me va a llevar a nada. Y ya, antes no me alejaba de ellos. Me sentía mal, decía, che, ¿cómo le voy a decir que no? O sea, no tomo, pero tomo un agua mineral, pero no, ya sabes, y no me alejaba. Y dejé que muchas cosas malas pasaran en mi vida por quedarme ahí sentado. Hoy, ese es de los primeros gatillos que en cuanto me dices, hombre, ay, ¿qué pasa si no entrenas mañana? ¿Qué pasa si no te levantas mañana temprana? Que estamos aquí a todo dar, quédate un ratito más, sírvete una. Y ese momento es así como, ok, gracias, bye. Tienes que aprender a identificar cuáles son esos gatillos, cuáles son esas actitudes, esas palabras
que te indican que esa persona es de aquellos. Oye, es que le debiste haber dado una segunda oportunidad. ¿Cuántos millones de habitantes somos en el mundo? Nada más en México, 130. ¿Te vas a quedar con uno? Pues todavía te quedan 129 millones, 129, 999 mil, 999 por explorar. Next. Sí, especialmente con este amigo que dices que siempre te encontrabas en la meta, ¿no? A ver, platícame, ¿de cuál? Del... Eh, ay, no sé cómo se llama. ¿Pita? ¿Pite? Ah, sí, lo más, o sea, sí, o sea, o sea, Sí, como esa comparativa o sea, el yo 100% creo que él no te hubiera dicho que te saltaras un entrenamiento. Al jamás, contrario, ¿no? jamás, jamás, al contrario, o sea, o sea, y Pita es el que, si tú ya no tenías dinero y a él le sobraban $5, te los daba, ya sabes, y él sabía que él se iba a quedar sin nada, pero porque me encanta, un día que lo entrevistaron, que le decían, bueno, o sea, que hablara del equipo, y de lo duro que fue quedarnos sin dinero, no tener ni para comer, porque de verdad hubo un día que no teníamos ni para comer. Y Pita contestó algo que me encantó. Dijo, lo único que tenemos es que nos tenemos el uno al otro. Y para mí eso es lo único que cuenta. Y cuando lo entiendes, dices, "Oh, qué poder, qué fuerza saber que cuentas con alguien que quiere que lo logres tan fuerte como lo quieres tú. Y ese compromiso te juro que ese compromiso te hace indestructible. Pero también tú tienes que aportarle a esa persona. Tú lo tienes que hacer también a él sentir indestructible, porque si no, la ecuación no funciona, ¿no? Y es lo que yo digo en el matrimonio con tu pareja, el voltear y ser tú la que arregla el problema, a veces no es debilidad, es inteligencia, es estrategia, porque esa es la persona que te va a ayudar es la persona con la que estás, la que escogiste, la que te va a ayudar a cumplir tus sueños, ¿no? Y hay veces que tenemos que ser nosotros los que da ese primer pasito de decir, perdón, la regué, o de decir, hey, échale, si puedes. Me encanta. Y bueno, venimos de todas estas vivencias, toda tu experiencia en los Juegos Olímpicos, tu entrenamiento, todo este camino que tuviste. Y hoy, ¿qué objetivos tienes? Me encanta. La locura nunca muere, solamente se traslada, ¿no? Y me encanta esa pregunta, fíjate, pero me voy a ir atrás, porque ha habido otros objetivos de los que me siento muy, muy orgulloso, muy contento. Y te lo voy a platicar con una historia. Un día llegué y colgué el teléfono con Andy. Me había quedado de ver con él para seguir entrenando después de los Juegos Olímpicos. Y Lucía se me quedó viendo y me dijo, no, ¿cómo que no? No, ya te apoyamos. O sea, tienes 3 hijos, una esposa, una familia. O sea, ¿tú querías regresar a otros Juegos Olímpicos? A las competencias en Sí, sí. o sea, olvídate de lo que quisiera, porque quieres todo, ¿me explicó? Pero es que aquí es donde viene la importancia de esta historia. Volteó y me dijo, tienes responsabilidad con nosotros. Si te vas, vete, pero llévate todas tus cosas y ya no regreses. Y en ese momento entendí y dije, sí, cierto. O sea, ya logré lo que quería, ya logré algo extraordinario. ¿Qué voy a ganar tratando de volver a lograr lo mismo? Entonces, ahí entendí la responsabilidad que tenía de compartir mi historia, de que lo que yo hice se convirtiera en la semillita del sueño de alguien más. Y fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo le quiero dar a alguien lo que yo tuve. Y me puse a buscar a quién y encontré a John Soto Moreno, el esquiador que fue en el 2022 a los Juegos Olímpicos en cross country ski. Y cuando encontré a John le dije, John, ¿confías en mí? Me dijo, sí. Dije, quiero ser tu coach, te voy a llevar a los Juegos Olímpicos. 4 años trabajamos entrenando a John, ayudándole con todo lo que sabía y hasta lo que no sabía, estudié una maestría en ciencias del deporte, empecé en este camino de convertirme en psicólogo del deporte, que estoy a punto de graduarme de la maestría también, para poderle dar a John todo lo que yo necesitaba darle a John y a Regina Martínez, que ahora Regina ya calificó y está a punto de ir, la primer mexicana. A Wow. Regina, yo fui a Minnesota a enseñarle a esquiar.
fue el día uno del camino de Regi y me siento orgullosísimo de haber sido, de haber podido tener esa oportunidad de darles todo y de ver que mi sueño no se quedó en mí, no fue Ay, qué nada más bonito. mío. O sea, la vamos a ver en febrero. La vamos a ver en febrero y a John ya lo vimos en el 2020, Sí, 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 en me el acuerdo. Hasta tú 2022. estabas ahí. No, no estaba ahí. ¿No estabas ahí? No, no estaba ahí. No estaba ahí, pero no importa, no importa. Estaba ahí de alguna forma. Estabas ahí Esa de fue la pero era su lección. coach, ¿no? Sí, sí, esa fue la lección de vida más hermosa que he recibido. No me tocó ir, no me llevaron. ¿Y sabes qué? Me senté, estaba tristísimo y enojadísimo porque no iba a ir. Y me puse a pensar y dije, estos últimos 4 años le has dedicado tu vida entera a John para que lo logre. ¿De qué se trata? ¿De que vayas tú a los Juegos Olímpicos o de que vaya John? Si John va, ahí estás en su corazón. Y quitarte del reflector y dejar que toda la luz esté en él y saber que fue el proyecto, que fue algo en lo que tú contribuiste y tener y saber, es difícil de explicar esto que te voy a decir, pero saber quitarte de la luz fue un regalo maravilloso de la vida. Maravilloso, fue una lección increíble porque después de que fuiste tú, dices, sí, yo soy el olímpico, así sí, yo aquí estoy, ya sabes, y de repente no, no estás, tú ya no, ahora es él. Y ese saber quitarte y saber del reflector y saber entender tu misión en la vida, en esa vida, fue un regalo maravilloso. No sabes cómo lo disfruté, no sabes cómo viví. Y cuando hice eso, te lo juro por Dios, así fue. Dios es maravilloso y hace las cosas, que las cosas pasen en tu vida de formas que no te explicas. En el momento en el que lo dejé ir, no, o sea, dejé ir mi sentimiento, ¿no? Y me emocioné más que nunca por John y dije, claro, es que ya lo logramos, es que yo estoy ahí. Y John puso un post en Instagram divino dándome las gracias que me hizo llorar y llorar y llorar y llorar y lo guardé y es como mi cosa más preciada, ese momento en el que John me dio las gracias porque nadie se lo pidió, nadie le dijo, o sea, fue un Germán, sin ti esto no sería posible. Yo, o sea, no sabes, me rompí, me quebré de mil formas y pasó una cosa muy bonita. Ese día que acepté que esto era de yo, no mío, me marcan por teléfono, declaro que eran pues la televisora que iba a transmitir los Juegos Olímpicos y me dicen, oye, queremos que seas locutor de los Juegos Olímpicos, queremos que nos ayudes en las transmisiones. Y yo, de todo el 2022, todas las competencias de cross country ski y de biatlón, con Roberto Peláez fuimos los encargados de narrar todos los Juegos Olímpicos. Increíble. Increíble, O sea, increíble. no solamente llegaste a las Olimpiadas, sino que ya vas a llevar a 2 personas más y seguramente en el camino has inspirado a Bueno, otras a más. mi Regi, la verdad es que para que Regi pudiera llegar, y llegó un momento en el que sí había, y como fueron cambiando las reglas, había un momento en el que Regi tenía que, o sea, necesitaba un nuevo coach, ¿sí? Entonces, pues ahora yo soy como ella me dice, siempre vas a ser mi coach, y sí, soy su coach emocional y ahora soy su psicólogo del deporte, y estamos conectados cada semana en sesiones y ayudándole. Pero ya, o sea, sí, llega un momento en el que tienes que entender que a veces que sí te tienes que, para no estorbar, te tienes que quitar del camino, y porque aunque creas que puedes, sí, hay veces que hay alguien que puede mejor que tú, ¿no? Entonces, no sé si me voy a poder colgar esa medalla de decir que llevé a Regi, pero bueno, pues sí decir que pude contribuir un granito de arena para que esa Claro, historia tan maravillosa empezara, ¿no? sí. Y nos encanta cerrar con una pregunta que siento que vas a tener una respuesta muy valiosa. ¿Qué le dirías al Germán de 15 años? No al Germán de 15. Yo quiero regresar a hablar con el Germán de 12. Me vas a hacer llorar. Decirle, oye, no pasa nada. Vas a perder a mucha gente, pero el único al que no puedes perder es a ti. Fue el día que se murió mi abuelita y renuncié a todo, renuncié al sueño. Ella era la que me apoyaba, era mi soporte emocional y el día que se fue renuncié a muchas cosas.
era como una rebeldía de decir, si ya no estás, ya nada de esto vale la pena. Y yo quisiera regresar, abrazar a ese Germán de 12 y decirle, güey, no pasa nada, va a estar bien, no te rindas. Mm, Vino y te dejó tu sueño, te lo enseñó y se fue para dejarte para verte desde el cielo cumplirlo. qué lindo. Creo que es algo Sí, qué hermoso. que nos puede enseñar bastante. Muchas gracias por compartir. Y Gracias. pues gracias por compartir eso y pues toda tu historia que es muy inspiradora. Creo que nos llevamos bastante. Sí, es súper, súper valioso que te hayas dado el tiempo de estar con nosotras. No, 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 no. No, 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 no. Lo que es súper valioso es que ustedes me hayan dado este honor de poder estar aquí, invitarme. La verdad es que esa invitación, cuando me hablaron y me dijeron que me invitaron para estar aquí, para mí fue un gran honor. Es decir, ¿qué he hecho yo para merecer esto, este gran honor? Y sobre todo, pues tomar la responsabilidad de decir, bueno, pues ahora, pues ya que me invitaron, quiero dar lo mejor de mí para estar aquí con ustedes, con la gente que nos va a ver. Y nada, al contrario, el honor es mío y el que está agradecido soy yo. Ay, muchas gracias. Estoy segura que todos y todas nos vamos a sacar muchos aprendizajes de esta plática. Bueno, Barbs y yo ya, Sí, pero te Gracias. agradecemos mucho y pues a seguir inspirando a personas, A seguir inspirando y sabes qué, a no crecer, a seguir inspirándonos a nosotros mismos, a seguir soñando que sí se pueden cumplir los sueños, a cumplirnos nuestras promesas. a cumplir nuestras promesas. Exactamente. Muchas gracias. ¿y cómo podemos encontrarte en Instagram? Germán-Madrazo, también en TikTok igualito, Germán-Madrazo. Ahí los espero. Tenemos una comunidad muy padre. Todas las semanas trato de subir 1 o 2 videos contando historias, Buenísimo. historias tuyas, tuyas, historias que podamos hacer nuestras y que nos ayuden a salir, a dar ese paso, animarnos, a empezar. Eh, Historias que te ayudan a ese día uno, ¿no? A salir, a salir y presentarte y formarte y pararte y aventarte al agua ese día uno. Me encanta. Pues por allá nos vemos. Por allá nos Muchas vemos. gracias. 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 Gracias por acompañarnos a un capítulo más de Cambio de Filo. Esperamos que esta conversación sume a tu crecimiento personal. Recuerda darnos like, compartir y suscribirte para que crezcamos en conjunto con Cambio de Filo. Bye.